Vamos a seguir en esta mañana con nuestra serie de sermones del libro de Efesios. Habíamos parado por dos domingos aproximadamente habíamos parado nuestra serie. En un domingo habíamos hablado un domingo habíamos hablado acerca del pecado, la vida del creyente, avanzando hacia la madurez cristiana, y luego hablamos acerca del Día de la Biblia, la Reforma Protestante. Fueron 3 domingos donde tuvimos sermón libre, y hoy volvemos a tomar nuestra serie de sermones en el libro de Efesios. Así que alístese ahí con su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios. Va a estudiar. Libro de Efesios. En el capítulo 4, y vamos a hacer esta lectura del versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, y dice la palabra del Señor allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Incline su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, oramos en esta mañana, Señor, dándote gracias, porque esta es una mañana, como dice Nehemías, el día que hiciste con grande gozo para cada uno de nosotros. Cada día tú lo hiciste, pero hoy el hecho de congregarnos, de venir a encontrarnos los unos a los otros, para participar de tus propósitos, del amarnos los unos a los otros, el servirlos, el adorar, el ser edificados en la palabra, el ofrendar, el participar de la comunión unos con otros. Estos son tus propósitos para cada iglesia local, y nosotros con gozo y alegría lo participamos. Señor, gracias porque el que ya está aquí. Oro, Señor, por el que venga en camino, que lo traigas pronto, bien, y el que no podrá venir por salud, por distancia y por otras dificultades, te pido que les guardes y animes, Señor. Mientras nosotros estamos acá, te pido, Señor, para que anime nuestras vidas con tu palabra, que tú me des tus palabras para que hablen esta mañana la palabra, tu palabra, como lo voy a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y venimos con nuestra serie de este libro muy especial, el libro de Efesios. Y aquí en este capítulo 4 es una iniciación, y debemos recordar brevemente acerca de lo que hemos dicho en los capítulos del 1 al 3, si lo recuerdan. Y esos primeros 3 capítulos tienen que ver con una base doctrinal, la base doctrinal. Mientras que los capítulos que vamos a estudiar del 4 al 6 nos van a enseñar cuáles deben ser los resultados prácticos de esa base doctrinal, pero en nuestras vidas cotidianas. Capítulo 1 al 3, base doctrinal, ¿sí? Que estamos en Cristo, que somos hechura del Señor, que de los dos pueblos hizo uno. Capítulo 3, hablando de que el Señor es poderoso, y sigue hablando del desarrollo de ese misterio de que tanto judíos como gentiles pertenecemos al pueblo del Señor. Luego, ahora en este
capítulo 4 al 6, y repito, vamos a encontrar los resultados prácticos de esos primeros 3 capítulos, pero que se deben llevar a cabo, se deben llevar a vivencia diaria en nuestra vida. Entonces, esta segunda parte, partiendo de este capítulo 4, enfatiza las responsabilidades de nosotros como creyentes. Escúcheme bien, las responsabilidades de nosotros como creyentes como resultado, escúcheme bien y no se pierda, como resultado y como consecuencia de esas verdades. Este capítulo 4 al 6 enfatiza la responsabilidad. Capítulo 1 al 3, beneficios, lo que nos gusta, lo que tenemos por estar en Cristo. Pero del 4 en adelante ahora, nuestra responsabilidad como creyentes, como consecuencia de lo que ahora somos en Cristo. Vamos a encontrar en los primeros, por lo menos en el primer versículo, que la conducta del cristiano debe ser digna de su posición. Entonces, ¿cuál es mi posición como cristiano? ¿Cuál es mi posición como hijo de Dios? ¿Ya? Entonces, mi conducta debe ser acorde a qué? ¿Acorde a qué? A un hijo de Dios. Escuchen bien esto. Tal vez nos pasa a nosotros, pero hay demasiados cristianos que se alegran de poder contar con la seguridad espiritual, o sea, la seguridad de salvación, de saber que tenemos las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que tenemos las promesas del Evangelio, pero hay muy poco sentido de responsabilidad. Tal vez se nos ha colocado en nuestra mente que soy salvo y eso nadie lo cambia y está bien, pero hemos olvidado vivir en conformidad con la norma de Dios, obedeciendo lo que Dios dice. No es que soy salvo y todo termina ahí, ya soy salvo y mi nombre está escrito en el libro de la vida y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y nadie va a cambiar eso. Eso es cierto, pero no todo termina ahí. En la vida diaria hay algo que como cristianos debemos desarrollar y eso se llama ¿cómo? Vida cristiana. Vida cristiana. Vida cristiana. ¿Y esa vida cristiana bajo qué? Bajo responsabilidades. ¿Y esa vida cristiana bajo qué? Bajo unos parámetros específicos de obediencia hacia el Señor. Al recibir a Cristo como Salvador, nos hemos convertido en ciudadanos de su reino, en miembros de su familia. ¿Sí? El libro de Filipenses, cuando usted lo lee en el capítulo 4, dice: somos conciudadanos del reino de los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo. Entonces nos hemos convertido en ¿qué? En ciudadanos del reino del Señor. ¿Y miembros de qué? De la familia del Señor. Entonces, en ese reino del Señor y en esa familia del Señor hay responsabilidades que compete desarrollar a esos creyentes que están en ese reino, que están en esa familia. Valga decir, obligaciones. ¿Sí? En un buen sentido. Y no obligaciones para ser salvo. Bueno, repito, ya soy salvo. Pero son obligaciones en mi vida cristiana. Porque si no las llevo a cabo, pasaría lo que dice el libro de Pedro, en el segundo de Pedro, en el capítulo 1. Porque si estas cosas no están en nosotros, estaríamos como ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirarlo ahí en segunda de Pedro, para que no lo perdamos. Libro de segunda de Pedro. Vamos a mirar el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. ¿Cómo dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de ¿qué? De una nueva naturaleza, ¿sí? Estamos en un nuevo reino, una nueva familia, con una nueva naturaleza, ¿qué dice? Divina. Habiendo huido de ¿qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, hablando a creyentes, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vean 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan en ese nuevo reino, en esa nueva familia, entonces ¿qué dice ahí? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas en ese reino, en esa familia, entonces tiene la vista muy corta, es ciego y se le ha olvidado ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. Vean el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes, y no se le olvide esta palabrita que viene ahí, hacer firme vuestra ¿qué? Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ahí está lo que estamos diciendo. Al recibir a Cristo, nos hemos convertido en ciudadanos de un reino y miembros de una familia. Pero en ese reino, pero en esa familia, ¿qué hay? Responsabilidades, obligaciones de un creyente común y corriente que si no lo hace, se le ha olvidado ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. Se le ha olvidado que es sano, que es creyente, que es hijo de Dios y debe vivir conforme a un hijo de Dios. Entonces, el Señor espera que nosotros actuemos, vivamos como las personas nuevas que somos ahora. Y ahí empezamos a preguntar, ¿es su vida cristiana como una persona nueva? ¿O todavía la vida cristiana está marcada por cosas de la vida pasada? El Señor espera que las normas de Él se conviertan en nuestras normas, que los propósitos de Él se conviertan en nuestros propósitos, que los deseos del Señor se conviertan en nuestros deseos, su naturaleza ahora es nuestra naturaleza. Antes de continuar, hemos de definir lo que es vida cristiana. Vida cristiana es el proceso de convertirnos en lo que somos. Entonces preguntémonos más, ¿nos estamos convirtiendo en lo que somos? ¿Qué dice el Señor que somos? Hijos de Dios, santos, amados, reconciliados, adoptados, regenerados, santificados, y la lista continúa. Que en la vida diaria vivamos como lo que el Señor dice que ya somos. Eso es vida cristiana. Porque si no lo hacemos, vivimos una vida cristiana de ociosidad, solamente de domingo o de jueves, de miércoles o de velada y no más. Pero la vida cristiana no se vive solamente congregados. La vida cristiana se vive exactamente ¿en dónde? ¿En dónde? Es vida diaria, es vida cristiana, en donde quiera que estamos. Y es aquí donde lo importante es nuestro andar como creyentes, y de ahí el título para este sermón, que lo vamos a dividir en dos partes. Estos primeros 6 versículos en dos partes. El andar del creyente. Vamos al versículo 1. Y ahí vamos a encontrar una exhortación a andar dignamente. Una exhortación a andar dignamente. ¿Qué dice el texto? ¿Sí lo tiene? Yo pues preso en el Señor os ruego, ahí está todo lo que he venido diciendo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos hace una exhortación a andar dignamente. Y una exhortación no es un regaño. Siempre pensamos
que cuando se trata de exhortación es, pastor me regañó, pero la exhortación no habla de regañar, la exhortación habla de un consejo de corazón con firmeza. Y aquí el apóstol en este versículo 1 está haciendo un ruego. Yo pues preso en el Señor, prisionero de Cristo. Recuerden que cuando Pablo está escribiendo la epístola a los Efesios, ¿dónde estaba? Prisionero. Pero él no decía prisionero del Imperio Romano, él decía prisionero ¿de qué? De Cristo. ¿Recuerdan ahí en el capítulo 3? Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál era la causa? Bueno, ellos están en Cristo, pero la causa también, estoy prisionero por el Evangelio de Jesucristo. Y no lo consideraba como alguien pobrecito, está sufriendo, estoy sufriendo, téngame compasión y téngame lástima. No, yo pues preso, prisionero del Señor, lo veía como un privilegio. Cuando usted mira a Filipenses en el capítulo 3 y en el capítulo 4, él dice que en su cuerpo llevaba las marcas de Cristo y él lo miraba como un privilegio. Él dice en 2 Corintios, azotado y herido y golpeado, pero no estoy derrotado. Antes este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Pedro dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pablo hablaba del sufrimiento diciendo, este sufrimiento no es nada comparable con la gloria que nos espera. Y aquí él escribe a los de la iglesia de Jesús y a nosotros diciéndonos, yo pues preso del Señor, prisionero de Cristo, os ruego, un llamado, que andéis como es digno del Señor. ¿Sabe qué es eso de que andéis como es digno del Señor? Que andéis conforme a su salvación y posición en Cristo, lo que dije hace un momento. Conforme a su posición en Cristo, y ahora somos salvos. Y Pablo podía decir esto precisamente por causa de su andar digno y fiel. O sea, él decía, de hecho en Efesios 5 vamos a encontrar allá cuando él dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces cuando Pablo está diciendo esto fue porque precisamente por su andar digno y fiel hacia el Señor, que él fue arrestado y él fue encarcelado, y les anima a los hermanos a seguir su ejemplo. Vamos a mirar ahí 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo, capítulo 1, el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cómo? En la fe y amor, que es en quién. ¿En quién es la fe y el amor? En Cristo Jesús. Entonces, Él los llama diciendo, pero no mostrándose ni ufanándose de ninguna manera, pero sí los llama a seguir su ejemplo. Tuve el privilegio de enseñarte, Timoteo. Entonces, retén la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Cuando el texto del versículo 1 nos habla de nuestro andar, se habla de nuestra manera de vivir, habla de nuestra conducta. Debemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo es nuestra manera de vivir? ¿Cómo es nuestra conducta? Los que no son creyentes, ¿qué piensan de nosotros? ¿Quieren ser creyentes también? En el sitio donde trabajamos, ¿qué piensan nuestros compañeros de trabajo? ¿Quieren ser creyentes también? En el sitio donde vivimos, los vecinos nos miran todos los días, así sea de paso. ¿Quieren ser creyentes también gracias a nuestro andar con el Señor? O nos miran, falta uno, nuestros familiares, al mirarnos,
suponiendo nuestro andar cristiano, quieren ser también hijos de Dios, seguir a Cristo, o más bien dicen, para vivir así, mejor no. No quiero ser como ese evangélico, fanático. Nos identificamos. En el libro de Filipenses dice que resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de una generación que maligna y perversa. Entonces se supone que debemos resplandecer. Y eso se nota en nuestra conducta, eso se nota en ¿qué? En nuestra manera de vivir. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis, o sea, que prestéis atención a la vida diaria, a la conducta, que si habla de digno, entonces se refiere a su salvación y posición, pero vamos a definir un poco más eso de que andéis como es digno de la vocación con que ha sido llamado. ¿Qué tiene que ver esta palabra digno? ¿A qué se referirá la palabra digno? Porque es clave esta palabra ahí en el versículo. Piense usted un momento, no lo diga. Pero ¿a qué se refiere la palabra digno? Un momento, por favor. ¿A qué se refiere la palabra digno? Y esta palabra digno tiene en su raíz el significado. Piense en una balanza. Vamos todos a pensar en una balanza. Esas que hacíamos para llevar a la escuela, al colegio. La balanza, una tapita a un lado y la otra al otro, ¿cierto? Usted procuraba que cuando quedara sin nada, quedara equilibrada. Bueno, la palabra digno, o que andéis dignamente, tiene su raíz allá en el significado de equilibrar la balanza, de asegurar que lo que haya a un lado de la balanza sea igual en peso a lo que se coloca al otro lado. Vamos a verlo así. Digo con mi parte externa que soy creyente. Entonces, el otro lado de la balanza, ¿qué debe mostrar para que equilibre? El otro lado de la balanza para que equilibre, ¿qué debe mostrar? ¿Ah? El andar, muy bien, el andar. Palabras, comportamientos, relaciones familiares, en el trabajo, con los vecinos, la forma de solucionar negocios, conflictos, el bien, debe manifestar el andar. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es aquel cuya vida diaria corresponde con su posición como hijo y coheredero de Cristo. Es decir, que se caracteriza porque su vida práctica, su conducta concuerda con su posición espiritual. Entonces, que soy hijo de Dios. Que, bueno, nosotros nos conocen no como hijos de Dios ni siquiera. ¿Cómo nos conocen? Como evangélicos. Listo. Entonces, anda como un evangélico. Pero entonces, ¿cómo anda? No es solo la vestimenta. ¿Cómo anda? ¿Cómo son las palabras? ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el espíritu? ¿Cómo es la pureza? ¿Cómo es la vida? Honesta, justa, pura, amable, de buen nombre, de virtud. Os ruego que andéis como es digno, que la balanza de la vida esté equilibrada. Hijo de Dios, entonces el mismo peso es mi andar, pero se da cuenta que a veces no es del mismo peso. ¿Qué hay en el otro lado de la balanza? Muchas veces, y pesa más que el mal testimonio, la mala conducta, las malas palabras, las malas relaciones, la manera equivocada de solucionar conflictos, la manera equivocada de vivir en medio del lugar del trabajo, de mis vecinos, afuera, porque la vida cristiana se vive ¿es dónde? Afuera. Por eso preguntaba en su momento, los que no son creyentes, ¿qué piensan de nosotros? Cuando no ven, ¿quieren ser creyentes también? ¿Quieren buscar al Señor? ¿Quieren vivir para Cristo? ¿O usted le presenta el Evangelio y usted más bien dice y se ha cuadriculado diciendo, yo a ese ni le hablo? ¿Pero por qué no le habla?
Pueden haber muchas opciones, entre esas, porque usted sabe que el testimonio, su andar, no ha sido como un andar de un creyente. No ha sido como un andar de un creyente, sino ha sido un andar como ¿qué? Como uno que no es creyente. Entonces usted va a hablarle de Cristo y él le va a decir a usted ¿qué? ¿Qué le va a decir? Fácil, le va a decir lo que un familiar le puede decir a usted. ¿Usted qué me viene a decir a mí? ¿Qué me viene a decir? Porque usted no está andando como creyente. Ellos no le dicen a usted así, pero algo así como eso le responde. ¿Qué me viene a decir? ¿Qué viene usted a hablar? Por eso era importante lo que Pablo estaba diciendo en el inicio de ese capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso del Señor, y si ve que aparece allí, os ruego, os pido, os llamo, os encarezco, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La pregunta ahí en el texto es, ¿cuál es la vocación con la que fuimos llamados entonces? Ya lo he dicho, es ese llamamiento soberano y de salvación del Señor. 1 Tesalonicenses 2:2. A ver, pongan sus manos ahí. 1 Tesalonicenses 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 12. Y dice, y os encargábamos, ahí está, es que es muy importante, Pablo lo repite en otros textos y ahí en Efesios lo repite varias veces, os encargábamos, ¿qué encargábamos? Que anduvieseis, ¿cómo anduvieseis? Como es digno, ¿de quién? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Os llamó, ¿a qué llamó? A su reino, ¿a qué llamó? Y a su gloria. Cuando usted lea la Biblia, lo puede leer haciéndose esas preguntas. ¿Cuál es el encargo que hace Pablo? Me gusta leerlo en otras versiones para que lo podamos comprender más. La Dios habla y dice, también saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes, como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son hijos de Dios. Vean cómo dice la Dios habla hoy, ¿no? Que nos llama a tener parte en su propio reino y gloria. Dijimos que tenemos ahora un reino y una nueva familia. Vean cómo dice la nueva traducción viviente. Les rogábamos, los alentamos, les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Vean cómo dice la palabra de Dios para todos. Los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera, aquí aparece otra palabrita, que honre a Dios. ¿Qué hace Dios? Los invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia. Y la traducción en lenguaje actual dice, y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son hijos de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. ¿Cuál es la vocación con la que hemos sido llamados? De salvación. ¿Cuál es la vocación con la que hemos sido llamados? De hijos de Dios. Esta es la exhortación que hace el apóstol Pablo acá en este versículo 1. Vamos al segundo punto. Y aquí en este segundo punto, que está en el versículo 2 y en el versículo 3, vamos a encontrar las características de ese andar digno. Bueno, algunas, porque si utilizamos el método de comparación bíblico, vamos a encontrar otras como las que encontramos en 2 de Pedro y como otras que encontramos en otros textos. Pero él coloca aquí unas que les quiere dar suma importancia. Vamos al versículo 2 y al versículo 3 de ese capítulo 4. Y dice así. Un momento, por favor. Ahora sí, versículo 2 y el versículo 3.
con toda, vamos a unir el texto, o a leerlo todo porque hay una coma. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Características de este andar digno. Y empieza a enumerar por lo menos 4. Y la primera es andar con humildad. ¿Saben ustedes que para los griegos la humildad era un defecto? En su vocabulario, en su léxico que manejaban, ni siquiera había una palabra para identificar la palabra humildad. Porque la palabra humildad o la humildad ellos la esperaban únicamente de los esclavos, de una persona sin valía humana, de alguien débil, de alguien sin propósito, de alguien que no valía absolutamente nada. Pero la humildad neotestamentaria es en 3 aspectos que lo vamos a ver ya mismo y no se pierda de ello. La humildad en el Nuevo Testamento es una estimación correcta de nosotros mismos. Y ya esto debe llevarnos a pensar en algún texto que está en la Biblia. Por lo menos hay 2, uno en Romanos y otro en Filipenses. Uno en Romanos 12:3 y otro en Filipenses capítulo 2 del 4 en adelante. Y en Romanos 12:3 dice: os ruego por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, en el capítulo 4 de Efesios, habla de humildad como una estimación correcta de nosotros mismos. El verdadero reconocimiento de nuestra vileza moral y ausencia de mérito alguno. Que a veces nos creemos, ¿cierto? A veces nos gusta formar nuestros propios reinos, nuestros propios imperios, y el Señor se encarga de hacer ¿qué? Y el apóstol Pablo también está hablando de la humildad como algo que involucra el ser conscientes de quién es Cristo. Escúcheme bien, el ser conscientes de quién es Cristo. ¿Qué es Cristo? Salvador. Pero ¿qué más es Cristo? Es la única norma por la cual puede juzgarse la rectitud y el agradar a Dios. Cristo es la norma, es el nivel que hay para juzgar la rectitud y el agradar a Dios. Entonces, nuestra meta no debe ser menos que andar como Él anduvo. Ya. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, nuestra meta no debe ser menos que andar como ¿quién? Como Jesús anduvo. ¿Y cómo anda usted? Por tercera vez lo preguntamos, o cuarta. ¿Cómo es que está andando usted? Y que usted procura andar como creyente solo cuando se congrega. Y que usted procura andar como creyente solo cuando va a la velada o al ayuno o al grupo en casa. Ahora tenemos una actividad bonita. El grupo en casa procura andar como creyente. ¿Y los otros días qué? ¿Y las otras horas del día qué? Y solamente ando como creyente cuando estoy rodeado de creyentes. Pues es fácil. Ande como creyente cuando esté rodeado de incrédulos. Es ahí donde ando como creyente. Es la única manera de mirar que estoy andando como el Señor quiere que ande. Jesucristo anduvo, ¿cómo? En perfección. ¿Cómo así? Pero usted está diciendo ahí, entonces, pastor, que debo andar en perfección. O sea que no me puedo equivocar. Mateo 5:48 dice: sed pues perfectos. Pero ¿cómo así? Todavía quedamos ahí en lo mismo. Claro, la perfección es madurez. La perfección es como leemos en el discipulado, los que hicieron el discipulado, ¿recuerdan las hojitas de camino de vida? Aquí hay varios que le hicieron. Y perfección se refiere a estar enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y toda buena obra es que vivir como en humildad. Interesante.
¿Verdad que no? Jesús escucha las palabras de su Padre Celestial el día que fue bautizado y Jesucristo anduvo en perfección y Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Venga, amados hermanos, ¿cómo estamos andando nosotros? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Alguna vez les hablé del creyente submarino? ¿Sí? ¿Sí no recuerda el creyente submarino? ¿Se lo recuerda? Submarino, ¿no? El creyente submarino es el creyente que cuando va para culto, lo que tenga que ver con lo espiritual, entonces está en la profundidad, véalo aquí, y empieza y cuando sale lo que tenga que ver con buscar al Señor, culto, reunión, lo que haya hecho, empieza y se esconde. Los otros lo identifican a usted, los que no son creyentes lo identifican a usted como un creyente real y verdadero. O paramos a usted que es creyente con un no creyente, y cierto que a veces usted no se parece más creyente que yo. Claro, a veces el comportamiento, la vida diaria. Pero usted, ¿cómo se llama? Creyente, hijo de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí de la característica del andar digno: es humildad, una estimación correcta de nosotros mismos, no teniendo más alto concepto de nosotros, ser conscientes de quién es Cristo, andar como Él anduvo. Y tercero, implica que seamos conscientes de quién es Dios. Conscientes de quién es Dios. A medida que estudiamos la vida del Señor en los evangelios, podemos llegar a ver al Señor cada vez más en su perfección humana, en su humildad perfecta, pero en su sumisión perfecta también al Padre Celestial. Vemos su amor, su compasión, su sabiduría. Cuando usted lee el Sermón del Monte, que está en Mateo 5 al capítulo 7, capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese pobre en espíritu es aquel que ve su bancarrota espiritual, su bajeza, su necesidad, con humildad reconoce que necesita de Dios más de lo que se imagina. Pero nosotros pensamos en que necesitamos de Dios más de lo que nos imaginamos, solamente que lo necesito para el trabajo, que me dé plata, para el viaje, para la salud, para todo lo material, como la lámpara de Aladino. No, necesitamos al Señor en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la otra característica que coloca Pablo ahí? Mansedumbre. ¿Dice mansedumbre? Bueno, mansedumbre para muchos es mensedumbre. Para muchos la mansedumbre es debilidad. Pero Matthew Henry en su comentario dice que la mansedumbre no es una debilidad de carácter como algunos piensan, sino una disposición excelente del alma que no deja provocar a otros, pero que él tampoco es provocado fácilmente por otros. Buena definición, ¿no? Pero esto no significa debilidad. La mansedumbre significa ¿qué? Control. Vuelvo y le repito lo que dijo Matthew Henry. Es una disposición excelente del alma que no deja provocar a otros. Pero esta es todavía más contundente. Y no es provocado fácilmente por otros. ¿Usted es provocado fácilmente por otros? Compra usted, casa usted una pelea, una palabrita, una actitud, una mirada. Pero cuando hablamos de mansedumbre, no es debilidad, sino control, fuerza interior. Pero más bíblico, dominio propio. Dominio propio. Escuche esto más. Es la gracia que tenemos para aceptar los tratos de Dios, sean los que sean, como buenos.
considerándonos una bendición para nosotros y por consiguiente sin discutir de nuestra parte ni resistir. La gracia que tenemos para aceptar el trato de Dios, sea cual sea, bueno o malo, que nos parece a nosotros, sin discutir y preguntar por qué, y menos resistirme. Yo no quiero vivir eso. Es que la persona mansa se deja enseñar. La persona mansa se deja guiar por otros porque sabe que le hace falta aprender muchas cosas. Esta misma mansedumbre también se manifiesta en nuestra relación con el ser humano, aun cuando estos sean no creyentes, aun cuando sobre la base de la conciencia de que estos, con todos sus insultos, con todos sus malos tratos, reconocer que Dios los permite y los emplea para disciplinarnos y purificarnos. Oiga, pero ¿cómo así usted estará pensando? Yo no me aguanto eso. O sea, mansedumbre así como lo está definiendo la palabra de Dios, no. Y Jesús, ¿qué habló de él mismo? ¿Qué habló Jesús de él mismo? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Pero estamos en una sociedad que no queremos desarrollar ¿qué? ¿Qué no queremos desarrollar? Bueno, hay muchas cosas que no queremos desarrollar, pero en este aspecto, mansedumbre. Me la hacen la paga. ¿Qué bueno que digo? Repítame. Y por WhatsApp somos, pero gallos de pelea por WhatsApp, ¿cierto? Llama la atención los tales memes que colocan ahí por Facebook. Y ustedes saben que las redes sociales y el internet los oyen, les oye todo lo que ustedes hablan. Y si hay algún deseo, se lo colocan en propaganda. Bueno, tal vez ha oído nuestros deseos de un perrito. ¿Sí? Y aparece el bebé, el perrito pequeñito, a un lado de la puerta, una puerta de vidrio, corrediza, cerrada, y al otro lado de la puerta de vidrio, un perro. Y el perrito a este lado, el pequeñito, le ladra. Y bravo, y eso le araña. Y va alguien y le abre la puerta. Y el perro grande, pues, dominio propio, ¿no? Ni le ladra. Nada. Amados hermanos, el Señor dice: aprended de mí que soy manso, pero también la anterior, humilde. ¿Desde dónde viene eso? Él lo dice ahí en el texto, de corazón. Además, sabe que la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, ¿sí? ¿Se lo ha leído? Muy bien. 5, 17, 17. ¿5 qué? Todos se quedaron ahí en Gálatas, ¿sabes? Búsquelo. Gálatas. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, acá está. Entonces, en el versículo de adelante, bien adelantico, dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Amor. 22, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué dice el 23? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si se trata de andar como es digno, 1, humildad. 2, mansedumbre. No provoco, no me dejo provocar tampoco. No me dejo provocar. Dominio propio. La gracia que tenemos para aceptar los tratos divinos, buenos o malos, y sabemos que vienen del Señor, y no lo discuto, no lo resisto, no me resisto a eso. La otra característica que aparece ahí es paciencia. En el griego literal es allí longanimidad. O sea, ¿por qué no colocan longanimidad y lo ponen a uno
¿Sabe cuál es la palabra? Bueno, longanimidad. Entonces dejen ahí, paciencia. La paciencia es una actitud que nunca se da por vencida. Persevera hasta el fin, aún en tiempos de adversidad. No permite que seamos intimidados por personas difíciles, pero tampoco, aquí le subo, tampoco se venga. La mansedumbre y la paciencia, o la longanimidad, como dije hace un momento, son fruto del Espíritu Santo. Y entonces, la paciencia, la longanimidad y la humildad, solamente es posible cuando hago lo que dice Gálatas 5:16. Dijo, pues, andar en el Espíritu. ¿Es posible cuando soy controlado por quién? Por el Espíritu. Pero si ya ven que ser controlado por el Espíritu no es andar como en las nubes, así como volando por encima de los otros. Ser controlado por el Espíritu es someterme al Señor y permitir que el Señor ayude a que esto, humildad, mansedumbre, paciencia, crezca en mi vida. La canción que cantamos, que nosotros menguemos, ¿para qué? El Señor obre en nuestra vida. Y la otra característica que aparece ahí es, ¿cuál? Paciencia. Ya la dijimos. Amor. El amor es la base para soportar con paciencia a los hermanos. ¿Tiene algún hermano difícil de soportar? Mira, esos hijatos. Pero soportarlo no con amargura, pero soportarlo no por resignación, sino soportarlo con verdadero agrado. El amor permite aceptar a las personas, a los demás, tal cual son. Las actitudes que acabamos de nombrar, humildad, mansedumbre y paciencia, lo que hacen es lo que está diciendo Pablo acá: promover la unidad y la armonía entre hermanos. No se ponga a pensar por ahí, ¿no? Usted debe pensar en su vida cristiana. ¿Eso está en su vida cristiana? Eso está en el trato con su hermano en Cristo. Mira el que tiene a la derecha, mira el que tiene a la izquierda, el que está detrás, el que está delante. Eso usted lo está promoviendo, porque eso ayuda bastante a la unidad y a la armonía. Pero ellos se deben manifestar con el amor. Como dice Colosenses 3:12 al 14, dice, el amor, que es el vínculo perfecto, mantiene esa unidad. Ahora la pregunta ¿es fácil poner en práctica estas virtudes? ¿Es fácil poner en práctica humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, amor? ¿Es fácil? No es fácil ponerlo en práctica. ¿Cuál es nuestra respuesta natural cuando alguien nos hiere de alguna manera? ¿Cuál es nuestra respuesta natural? Cuando nos hiere, herir también. Cuando nos ofende, ofender también. Cuando alguien me hizo algo pues terrible, me robó, me pegó, se hizo algo físicamente, la actitud ¿cuál es? De una vez ¿cuál es? Pensar en vengarse. Pero el Señor nos dice que no debemos seguir viviendo de esa manera como hacíamos antes de ser salvos. Que lo hiciéramos cuando no éramos creyentes, entre comillas, diría uno, bueno, no era creyente. Pero ahora que es creyente, tenemos que actuar como ¿quién? ¿Conforme a qué? A la vocación con que fuimos llamados. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Quién me dice? ¿Cómo se puede hacer? No solamente orando, hay que orar. Leyendo la Biblia, sí, hay que leer la Biblia, pero práctico. Ayer hablamos en la reunión, algo práctico, estamos en los grupos. ¿Qué pasos prácticos? Usted dirá, uy, ¿me dan los pasos prácticos? ¿Cómo se puede hacer? En la medida en que entreguemos cada parte de nuestro cuerpo a Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él toma el control de nuestra vida. Y entonces es únicamente por el poder del Espíritu Santo que tenemos la habilidad de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Por eso lo dice en Romanos, cuando enseñamos la epístola a los Romanos, capítulo 6, del 11 al 13, dice que no presentéis los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de injusticia, sino presentarlos ¿a quién? Al Señor. ¿Eso de quién depende eso?
decide como creyente si anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado, o si decide más bien no anda. Si no anda, ¿qué pasa? ¿Qué leímos en segunda de Pedro? Vive como un ocioso, un creyente que no da fruto, que no crece, nada, eso es un creyente igual, dominguero, ahí no crece, siempre lo mismo, arruntanado todas las veces en la vida espiritual, no crece, no gana a nadie, no le habla a nadie, no da fruto, no alaba, no se gloria en el Señor, nada. Vamos al tercer punto, perdón, al versículo 3 más bien, del capítulo 4 de Efesios. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo ¿de qué? Ya, vamos a mirar ese versículo aquí un poco más. Dios habla hoy y dice, procuren, ese solícitos es que procuren, o sea que tiene que ver con dinamismo, colocar de nuestra parte. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. La nueva traducción viviente, ese procuren o solícitos, dice, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Palabra de Dios para todos, dice, el Espíritu nos ha unido con un vínculo de paz. Y repite, solícitos. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Y la traducción del lenguaje actual. Bueno, y repite, el solícitos, el procurar, el hacer todo lo posible. Hagan todo lo posible para vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Para terminar, en este versículo 3, quiero decir que el versículo que Pablo aquí nos dejó, no está diciendo que nosotros como creyentes debemos crear esa unidad, no. Porque la unidad, ¿cuál? La unidad ya el Señor nos ha unido en Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Solícitos, o sea, preservar o perseverar en esa unidad que ya existe. Todos los creyentes, judíos, gentiles, ricos, pobres, europeos, latinoamericanos, hemos sido puestos ¿en dónde? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. ¿Cómo fuimos colocados? Por la operación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, es nuestra responsabilidad como creyentes mantener la unidad, no crearla, mantenerla. Y para mantenerla, por eso lo que dijimos en el versículo 2, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces no creamos, sino guardamos, no creamos, mantenemos, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué quiere hacer Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás en la iglesia cristiana? Cualquier iglesia. ¿Qué quiere hacer Satanás? Entonces Satanás lo que quiere es destruir la armonía entre creyentes. Mientras que el Señor nos está llamando y diciendo que nos quiere usar para guardar, hacer firme esa unidad. En el vínculo, habla de un vínculo, dice el vínculo de la paz. Es aquella atmósfera unificadora. Es una verdadera paz de corazón que acompaña a la unidad espiritual. Y sabiendo que la paz también es fruto del Espíritu Santo. Amados hermanos, ningún programa, ningún método puede traer lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Eso lo trae el Señor, pero no me puedo quedar después de cuántos años lleva usted de creyente. Que el Señor me dé humildad, no, que el Señor le llama a ser activo en humildad, en paciencia, en, longanimidad, dice ahí, ¿cierto? En amor. Nos llama a ser humildes, pacientes, a soportarnos con paciencia, a demostrar esa unidad, a vivir como creyentes. ¿Cómo estamos viviendo, amados hermanos? ¿Cómo está viviendo usted como creyente? ¿Cuál es su vivencia como creyente? ¿Qué dicen en la semana las otras personas de usted? Y sí, otros creyentes, ¿qué piensan de usted? Si está creciendo, no está creciendo, está dando fruto. ¿Qué tipo de creyente?
Ahí es donde toma sentido Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahí es donde toma sentido. Pero usted dice, yo no sé de memoria, pero hay que vivirlo. Eso es vida cristiana. Colóquese de pie, por favor. El llamado que nos hace aquí el apóstol Pablo en estos primeros 3 versículos es un llamado a vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados, dignamente, es decir, como nuevas criaturas, como hijos de Dios. Que mi vida práctica concuerde con mi posición espiritual. Él nos coloca aquí las características de ese andar digno que deben ser parte de nuestra vida. Entender que la paz cristiana preserva la unidad del espíritu, que no somos llamados a crear unidad, sino a preservar. Dice solícito, haga lo posible, procure. Todo lo que está diciendo el apóstol Pablo hasta este momento, con lo del capítulo 3, hablamos de que eso se vive y se crece en el cuerpo de Cristo. Este es el taller donde recibo, y luego en la semana se supone que vivo como un creyente verdadero, hijo de Dios. Colóquese de pie y vamos a orar. Señor, oramos en esta mañana dándote gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por el ánimo, Señor, que tu palabra nos da. El desafío no es un desafío, nos llama a andar como creyentes, nos llama a ver la responsabilidad que conlleva el que ahora somos hijos de Dios. Tenemos bendiciones, privilegios, recibimos obligaciones, no para ser salvos, sino ahora como somos salvos. Entonces la vida cristiana se trata de un proceso de que seamos lo que tú dices de nosotros. Un llamado a vivir dignamente, un llamado a ver ese andar como lo vamos a desarrollar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, manifestado no por lo que pensamos, sino por lo que tú dices. Que no creamos una unidad, sino que hacemos todo lo posible para preservar, guardar esa unidad. Señor, que cuando los que no son creyentes nos vean, sientan ganas de seguirte. Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, cuando nos vean, sientan ganas de buscarte, de acercarse a ti, de también tener lo que nosotros tenemos, que es la salvación en Cristo Jesús, pero una vida en libertad para honrarte y exaltarte. Gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos da descanso, paz, consolación. Lo que no encontramos en ningún lado, lo encontramos es en tu palabra, y ahí está todo lo que necesitamos, porque tú eres suficiente, Señor. Gracias por esta mañana, porque tu palabra nos anima, nos alienta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabamos al Señor por su palabra en esta mañana. Siéntese, por favor.